A ver, pensemos un momento. ¿Qué significa realmente ser docente hoy en día? ¿Es solo un trabajo? ¿O es más una vocación, algo que nace de adentro? ¿O quizás es una profesión con todas sus letras? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un texto clave que intenta responder justo a eso. Y esta pregunta, que a primera vista parece sencilla, es en realidad el punto de partida de todo. Porque, a ver, cuando hablamos de un docente, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De alguien que cumple un horario y ya? ¿De una persona con una vocación apasionada? ¿O estamos hablando de algo más? ¿De un profesional con un cuerpo de conocimiento y una estructura bien definida? Bueno, todo lo que vamos a conversar hoy sale de la obra de Francisco Invernón, un texto súper influyente que pone esta pregunta justo en el centro del debate. Y es que, como él mismo plantea, la respuesta que le demos no es un simple ejercicio teórico, para nada. De esa respuesta depende, literalmente, el futuro de la educación. Y es que, según el autor, la docencia hoy está pasando por una crisis de identidad. Así de claro. Está como atrapada en una encrucijada, ¿no? Entre lo que siempre se pensó que era un maestro y lo que el mundo de hoy le exige, que es algo completamente distinto. Y este choque es brutal. Miren, por un lado está la visión de toda la vida, el maestro como la figura que simplemente transmite conocimiento. Y por el otro, la realidad del día a día, un educador que tiene que ser un facilitador, un guía en un mundo que cambia a cada segundo y donde la información viene de todos lados. Esas dos ideas están chocando de frente y claro, eso genera una tensión enorme. Y ese conflicto lleva a un fenómeno que el autor llama, y ojo con esto, desprofesionalización. Es un concepto clave. Habla de un proceso súper peligroso en el que el valor, el respeto y la autonomía de los docentes se van perdiendo poco a poco. Maestro de todo, sabio de nada. Uf, la frase es fuerte, ¿no? Pero resume perfecto el problema. Pensemos, esperamos que sean psicólogos, que manejen conflictos, que sean expertos en tecnología, que hagan de trabajadores sociales y así, que además enseñen. Al cargarles con todo esto, lo que pasa es que se diluye lo más importante, el respeto por su saber específico, por su conocimiento pedagógico. Entonces, ¿cuáles son los riesgos concretos de esta desprofesionalización? Bueno, primero, que los docentes terminen siendo vistos como simples técnicos que aplican recetas hechas por otros. Se les quita toda la creatividad, ¿se entiende? Se les pide que se hagan cargo de problemas sociales gigantescos y, cuando no pueden resolverlos solos, se los culpa, se los deslegitima. Y todo esto pasa porque no se reconoce que tienen un cuerpo de conocimiento propio y específico de su profesión. Al final, cuando se les trata como ejecutores y no como profesionales autónomos, toda la profesión pierde. Ok, entonces, si el problema es la desprofesionalización, la solución pasa por la profesionalización. Pero, ¿qué define realmente a una profesión? ¿Cuál es la diferencia entre ser un profesional y tener, no sé, un oficio o un empleo cualquiera? Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Existe un conocimiento profesional pedagógico que sea específico de los docentes? La respuesta del autor es un sí, pero un sí rotundo. Claro que existe. Y argumenta que el primer paso, el fundamental para profesionalizar la docencia, es justamente ese. Primero, reconocer que ese saber existe. Segundo, definirlo claramente. Y tercero, respetarlo. De hecho, para esto, el texto se apoya en el trabajo del académico John Goodlad, que define una profesión con base en 3 pilares. A ver, 1. Tiene que haber un cuerpo de conocimientos claro y organizado. 2. Debe haber mecanismos para regular quién entra, cómo se prepara y cómo ejerce la profesión. Y 3, y esto es clave, tiene que existir una responsabilidad ética muy fuerte, un compromiso con los estudiantes, con las familias y con toda la sociedad. Perfecto. Entonces, si ya sabemos qué es una profesión, ¿cómo llevamos esto a la práctica en la docencia? Bueno, se trata de forjar una cultura profesional completamente nueva. Y el cambio más grande es este: pasar de la soledad del aula a la fuerza de la colaboración. Pensemos en el modelo tradicional. El docente estaba solo, cerraba la puerta de su salón y listo, a enfrentar solo todos los desafíos, que no son pocos, sin el apoyo real de sus pares. Pues bien, la nueva cultura profesional busca romper por completo con eso. La idea es que el trabajo en equipo,
la reflexión conjunta y el apoyo mutuo no sean la excepción, sino que se conviertan en la nueva norma, en el día a día. Y lo mismo pasa con el rol. Antes, como decíamos, el docente era visto como un técnico. Su trabajo era, básicamente, aplicar un plan de estudios diseñado por otros, por expertos que a veces ni pisaban un aula. Cero espacio para la creatividad. Ahora, el nuevo paradigma busca exactamente lo opuesto, la autonomía profesional. ¿Y qué significa eso? Significa darles la libertad, pero también la responsabilidad de tomar sus propias decisiones profesionales, de adaptar lo que enseñan a las necesidades reales de sus estudiantes, que son únicos. Y esta nueva cultura tiene rasgos muy claros. El docente ya no es solo alguien que transmite información, sino que se convierte en un mediador del aprendizaje. Es un investigador de su propia práctica, que reflexiona, que es crítico, y su desarrollo profesional no viene de cursos externos y aislados, sino que nace ahí mismo, en la escuela, en colaboración con sus colegas. El cambio es gigante. Se pasa de ser un técnico a ser un verdadero intelectual de la educación. Esta imagen lo explica perfecto. Pensemos en un techo. Una sola teja no hace nada, pero miles de tejas juntas crean una estructura fuerte y protectora. Es lo mismo con la educación. La verdadera fortaleza del sistema no viene de órdenes que bajan desde arriba, sino de la fuerza colectiva de muchísimos profesionales empoderados que trabajan juntos, cada uno aportando su experiencia para construir algo sólido. Y llegamos al final. ¿Por qué importa tanto todo esto? ¿Por qué dedicarle tiempo a pensar en esta nueva cultura profesional? La respuesta es simple y a la vez inmensa. Porque el futuro de la enseñanza es, ni más ni menos, que el futuro de todos como sociedad. Porque al final del día, la ecuación es muy clara. Docentes empoderados llevan a estudiantes empoderados. Esto no es una discusión para académicos encerrados en una torre de marfil, para nada. La forma en que tratamos a nuestros docentes tiene un impacto directo, real y medible en las aulas. Un maestro que se siente profesional, valorado y con autonomía, es el que puede despertar la curiosidad y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones. Y para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, miren estos números que cita la fuente. A nivel global, hay más de 22 millones de docentes de primaria, y súmenle otros 17 millones en secundaria. Son casi 40 millones de personas. El impacto colectivo de su trabajo es sencillamente incalculable. El texto lo resume de una forma que no deja lugar a dudas. El progreso de la educación depende en gran medida de la formación y de la competencia del profesorado, como también de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador. Dicho de otra forma, no hay atajos. La calidad de un sistema educativo es, y siempre será, la calidad de sus profesionales. Punto. Así que nos vamos con una pregunta que ya no es si deberíamos o no apoyar esta nueva cultura profesional. Eso ya quedó claro. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo contribuimos desde donde estemos a construirla y a fortalecerla? Porque como hemos visto, de la respuesta que le demos a esa pregunta depende, literalmente, el futuro que estamos construyendo.